Una afirmación poderosa y algunas preguntas que conectan astrología y constelaciones familiares es lo que voy a dejar en este video, signo por signo. Lo voy a hacer para cada signo del zodiaco. Ten presente escuchar las afirmaciones y las preguntas para tanto tu signo ascendente como tu signo solar. Para Aries, la afirmación: si no lo hago yo, si no tomo esta decisión por mí misma o por mí mismo, ¿quién lo hará por mí? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? Yo simplemente daré el paso y el universo me dirá cómo y por dónde continuar. Aries, hazte estas preguntas para que observes cuál es la conexión de lo que estás viviendo con la historia de tu familia, la historia de las herencias, de las lealtades transgeneracionales. ¿Quiénes en mi familia se han permitido comenzar de cero? ¿Quiénes han sido pioneros o pioneras y en qué? Y observa cómo a través de algo que tal vez estás creando en este momento de tu vida o algo que te está sucediendo, la vida te está pidiendo que saques hacia adelante, que te permitas ser de una manera que antes no habías podido ser, que estés asumiendo, que asumas un nuevo rol que tal vez antes, por las razones que sea, pero especialmente por temas de relaciones con tu familia, hay un rol de ti que no te habías permitido jugar, que no te habías permitido ser. ¿Qué significa este nuevo rol para ti? Y sobre todo, ¿cuáles son esos talentos, esos atributos que surgen en ti y hoy puedes reconocer a través de este nuevo rol? Tauro, afirmación: bendigo los duelos que me permiten un renacimiento y honro a quienes estuvieron antes de mí. Honro sus experiencias y honro la fuerza que me transmiten desde lo invisible. Esta frase está, por supuesto, en conexión con tus ancestras y tus ancestros Tauro, porque este eclipse cae en una zona de tu carta que tiene que ver con lo transgeneracional, con las generaciones que estaban antes de ti. Por eso te invito a preguntarte, ¿qué está pendiente a nivel de mi familia? ¿Qué está pendiente de concluir, ya sea a nivel de mi familia de origen o a nivel de un sistema familiar al que perteneciste anteriormente? Segunda pregunta, ¿qué has aprendido en estos últimos 2 años con respecto a expresar sanamente tu ira, poner límites de manera sana y sobre todo aceptar y reconocer los límites de otras personas? Géminis, afirmación para ti: es tiempo de conectar con ideales más grandes y de conectar también con nuevas personas que me impulsen a tener una visión más amplia de la vida. Hoy me permito sueños que van más allá del mero hecho de sobrevivir. A nivel transgeneracional, pregúntate, ¿cuáles son esos patrones transgeneracionales, es decir, que vienen de las generaciones anteriores en mi familia? ¿Cuáles son esos patrones de pertenencia o exclusión que estoy repitiendo en mis grupos, en mis amistades, en mis colaboraciones colectivas? Pregúntate de qué manera el destino vivido por mis ancestras o mis ancestros está limitando mi visión del mundo. Y por último, ¿quién en mi familia, qué ancestra o qué ancestro rompió estructuras, se animó a hacer algo completamente nuevo? ¿Y cómo puede ser hoy un ejemplo para mí? Afirmación para Cáncer: honro el destino de mis ancestros cada vez que tomo una decisión profesional, de metas, de logros que realmente es auténtica para mí. No hay verdadero éxito sin salud, sin paz y sin bienestar emocional. Pregúntate, Cáncer, ¿estoy viviendo lo que quiero realmente a nivel profesional o estoy siguiendo un mandato familiar? ¿Qué creencias sobre el poder, la autoridad o el sacrificio he heredado de mi familia? ¿Y qué ancestra o ancestro ha tenido el impulso, la valentía de hacer algo diferente a nivel profesional y cómo lo puedo seguir? ¿Cómo podría seguir su ejemplo? Leo, afirmación: confío en mi verdad interior y mi manera de expresar mi propia fe y mis propias creencias, y a través de ello honro las creencias de mis antepasados. Agradezco los senderos que abrieron con valentía y me permito abrir mis propios senderos. Leo, pregúntate cómo se relacionaba tu familia con el extranjero, con las maneras de vivir diferentes a las que traía la familia, con lo que es extraño, con lo que es desconocido. Pregúntate cuáles fueron esas verdades, esos caminos espirituales, esos conocimientos, esas fuentes de sabiduría que fueron callados, silenciados en tu linaje.
tal vez otro tipo de religión, tal vez otra manera de expresar o de vivir la fe o la espiritualidad. Pregúntate cuáles son esas creencias limitantes de tu sistema familiar que no te permiten confiar en tu propia sabiduría interna, que no te permiten ver el mundo a tu manera, ver un mundo aún más grande, tal vez con respuestas muy diferentes a las que en tu familia se solía dar. Virgo, una afirmación muy sencilla. Me permito recibir abundancia, prosperidad y dinero sin sentir culpa. Pregúntate, Virgo, cuáles fueron esos temas que en tu familia fueron un tabú, esos temas de los cuales no se hablaron, y observa si dentro de esos temas está la relación con el dinero. Pregúntate cómo en tu familia se ha vivido la muerte, el duelo y la transformación. Y observa cómo la vida te está pidiendo que te relaciones con la idea de pérdida, de duelo, de transformación y de muerte de otra manera. Tal vez sin la carga del victimismo, tal vez sin la carga del miedo, pero poco a poco, si bien los procesos de duelo toman tiempo, con la esperanza y con la fe puesta en que hay unas respuestas más grandes, más allá de las pérdidas o los dolores que estés teniendo en este momento. Te recuerdo que vas a tener eclipses por 2 años en tu identidad. Eso quiere decir que si en este momento estás cerrando una gran etapa de tu vida, tiene sentido. La vida te está, digámoslo así, retirando, quitando cosas, tal vez personas, situaciones, circunstancias, espacios, lugares en los cuales ya hay una vieja identidad que estás dejando atrás. Libra, afirmación. Honro la vivencia, las experiencias, las historias en torno a las relaciones de pareja, las asociaciones, las vinculaciones, los acuerdos. Honro la manera en que todo eso se hizo en mi familia y me permito hacerlo de una manera diferente. Me vinculo sin miedo y sin necesidad de controlar. Libra, pregúntate cuáles son esas creencias que heredaste sobre las relaciones, sobre los acuerdos, sobre las relaciones de pareja a nivel familiar. Pregúntate si te estás permitiendo realmente confiar en los demás o cargas contigo la consecuencia de traiciones, abandonos o maltratos de las relaciones, especialmente las relaciones de pareja de generaciones anteriores. Pregúntate si en tus relaciones, ya sea de pareja, relaciones cercanas, relaciones de colaboración, incluso relaciones de trabajo, pregúntate si estás repitiendo patrones de desigualdad, de abuso de poder o de maltrato. Y obviamente pregúntate cómo puedes hacerlo de una manera diferente. Afirmación para Escorpio. Honro los trabajos, las profesiones, los oficios que han tenido lugar en mi sistema familiar y me permito trabajar, servir al mundo desde un lugar de autenticidad. Mi bienestar es prioridad. Es por esto que mi servicio y mi labor me permiten ser quien soy y servir con autenticidad. Pregúntate, Scorpio, si el trabajo, la labor, los oficios, las profesiones que han existido en tu familia eran solamente una manera de sobrevivir y de hacer dinero, o estaban realmente conectadas con la creatividad de las personas y su capacidad de autoexpresarse. Pregúntate si sientes culpa al priorizar tu bienestar y tu descanso. Pregúntate si sientes culpa cuando te permites descansar, cuando te permites tener un día de no hacer absolutamente nada. Y observa cómo eso influye en tu capacidad de relacionarte, en tu manera de relacionarte y de dar y tomar. Sagitario, afirmación. Es tiempo de romper con los patrones de miedo heredados y permitirme el gozo y la alegría de crear. Honro a mi familia y también a mi niña interior cuando me permito disfrutar de lo que hago y expresarme con libertad y compasión. Pregúntate, Sagitario, ¿qué tanto era permitida la creatividad, el gozo y la diversión en tu familia? Pregúntate si tienes de alguna manera esta creencia de que te tienes que ganar el derecho al placer. Pregúntate cómo se vivió en tu familia la relación con la infancia, cómo eran tratados los niños y sobre todo cómo tus familiares trataron, entraron en conexión o no con su niña y su niño interior. Capricornio, afirmación para ti. Reconozco las pérdidas, así como también la capacidad de comenzar de cero que tuvieron mis ancestras y mis ancestros. Reconozco que la fortaleza de mi nueva familia depende de qué tanto reconozco y agradezco lo que recibí de mi familia de origen o de un sistema familiar anterior al que pertenecí.
Pregúntate, Capricornio, cuáles son esas creencias heredadas que tienes sobre la estabilidad y sobre la seguridad material. Pregúntate cuáles son esas cosas de tu pasado, de tu historia familiar, de nuevo, ya sea de origen o de un sistema familiar anterior. ¿Qué es eso que tienes que soltar o que puedes tomar, bendecir, agradecer y llevártelo a un nuevo sistema, a un nuevo hogar que estás construyendo? Y tercero, pregúntate cómo en tu familia de origen se vivió la pertenencia y el sentido de hogar. Acuario, afirmación. Me doy cuenta que mis palabras construyen el mundo y la realidad que habito. Me doy permiso de narrarme, de narrar mi historia de una manera completamente diferente y me libero de narrativas heredadas y de asumir roles que no me corresponden. Acuario, ¿cómo se comunicaban los asuntos importantes en tu familia de origen? ¿Qué tanto de eso te sirve o no te sirve con las personas que vives actualmente y con tu sistema familiar actual? ¿Hasta qué punto te convertiste en un portavoz de temas, de asuntos que no eran tuyos y que no te correspondían, y cómo eso influye en tu manera de expresarte y de relacionarte? A veces el silencio dice muchísimo más. Aprende a discernir, a encontrar la diferencia entre los momentos en que hay que hablar y los momentos en los que tal vez sirve más callar. Piscis, afirmación. Tomo la vida completa y los recursos que tengo, tanto tangibles como intangibles, con gratitud y amor, especialmente si esos recursos son mis propios talentos. Los reconozco y me permito crear con ellos mi propia abundancia. Piscis, pregúntate cómo se valoraba el mundo material en tu familia de origen y de qué manera era visto el dinero, como una fuente de conflicto o como una fuente de bienestar. Pregúntate qué creencias heredaste respecto a tu propio valor y tus talentos y obsérvate si te estás permitiendo reconocerlos más allá de la aprobación o de la opinión de otras personas. Afirmaciones y preguntas en conexión no solamente con la parte astrológica, sino también con la parte transgeneracional para que aproveches este eclipse de Sol en Aries, sabiendo que muchas veces creemos que intencionamos, que creamos intenciones o que tomamos decisiones de una manera consciente y libre, pero en realidad, si no trabajamos patrones de comportamiento, creencias limitantes, mandatos invisibles a un nivel muy profundo, sencillamente vamos a estar repitiendo un asunto en la realidad. Sencillamente vamos a estar repitiendo seguramente lo que nuestras ancestras y nuestros ancestros ya vivieron. Es por esto que es tan importante ir más allá de lo astrológico y hacer un trabajo terapéutico que nos permita realmente ver qué es lo que podemos hacer de una manera diferente y qué es lo que significa libertad, autenticidad y la capacidad de ser nosotras y nosotros mismos. Una vez más, como la gran pregunta de estos eclipses Aries, Libra, que nos han acompañado por los últimos 2 años y que tienen un cierre con broche de oro con este eclipse de Sol en Aries del 29 de marzo 2025. Espero estas afirmaciones y estas preguntas conecten con lo que estás viviendo en este momento y te sean útiles. Recuerda que para trabajar a un nivel más profundo, lo que sea que estés viviendo, puedes agendar conmigo ya sea tu consulta de astrología o de constelaciones familiares. Mi nombre es Crista Castellanos.